De inmediato queremos que ustedes escuchen, o los invitamos a escuchar, a un comentarista que vamos a tener para, de alguna manera, consolidar este tema de este interesante y también muy trágico periodo de nuestra historia que fue la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Un análisis al gobierno de Marcos Pérez Jiménez entre 1952 y 1958 nos enfrenta a una ambivalencia entre la modernización arquitectónica y la violación de derechos humanos para lograr objetivos políticos. En tal sentido, el nuevo ideal se plantea como uno de sus principales objetivos la transformación del medio físico, y entonces va a desarrollar todas estas obras arquitectónicas que muy bien Manuel Felipe Sierra ha desarrollado en la biografía de Marcos Pérez Jiménez del Nacional, una majestuosa obra que nos invita a ver cómo estas diferentes políticas públicas en materia de vivienda, en materia de vialidad, en materia de salud, en materia de implementación de diseños para la transformación del espacio público y sobre todo la inversión y transformación de la Fuerza Armada darán al Estado moderno de este contexto una cara distinta que le va a llevar, por cierto, al gobierno de Marcos Pérez Jiménez a recibir premios internacionales por la construcción de carreteras y además por la modernización de lo que va a ser el aparato legítimo para ejercer la violencia en Venezuela. En tal sentido, al observar este panorama de desarrollo o aparente modernización del Estado, debemos preguntarnos si fue casualidad o causalidad. Y efectivamente, cuando observamos el contexto internacional, entendemos que estas condiciones económicas fueron favorables para el gobierno por la existencia de algunas crisis globales, como lo fue, por supuesto, el contexto de la Guerra Fría en un lado fundamental, y además la crisis del Canal de Suez, la Guerra de Corea, entre otros elementos fundamentales que ponen en jaque la economía global, y el petróleo venezolano se convierte pues en una palanca fundamental para justificar esta modernización. Estamos hablando de un capitalismo de Estado que a través de la renta petrolera logra desarrollar estas políticas. Pero ¿cuál es el costo de esta modernización? La libertad. Y es la libertad la que es suprimida durante el gobierno de Marcos Pérez Jiménez cuando se cometen fraudes electorales, cuando se crean campos de concentración, cuando se persigue la disidencia política y además se intenta controlar todos los elementos de opinión pública para justificar la existencia de este gobierno. Ahí tendremos a funcionarios como Laureano Vallenilla Lanz, quienes van a justificar a través del Ministerio del Interior estas políticas de represión, la seguridad nacional como un elemento de terror, la existencia del miedo durante este gobierno, que sin duda alguna nos va a llevar a reflexionar sobre cuál es el costo de una modernización en medio de la existencia o la necesidad de que un país tenga los valores fundamentales. Todos estos elementos, miedo, terror, persecución, van a darnos algunas pistas para comprender el 23 de enero de 1958, cuando Marcos Pérez Jiménez debe irse del país en la vaca sagrada en la madrugada de este año, producto de que a pesar de todos estos elementos que los perejimenistas quizás defienden, no puede sustentar un gobierno bajo el terror. Es así como la libertad florece en medio de las condiciones más complejas que los venezolanos han vivido. Es este gobierno un ejemplo claro de que a pesar de lo oscuro que pueda parecer la disidencia, la persecución, la democracia siempre se impone en materia de un pueblo que exige que su voz sea escuchada. Bueno, Manuel, a mí me parece que este segmento de nuestra historia, que fueron estos 10 años de Pérez Jiménez, ha tenido mucho análisis, mucha gente que ha escrito, muchas cosas que se han escuchado. Tú mismo escribiste una buena biografía para la Biblioteca Biográfica del Nacional. Y realmente yo creo que esta parte que nos ha presentado Freddy Rincón Noriega es a pesar de que lo hizo hace tiempo, es una cuestión novedosa, porque muy pocos, porque después lo que hubo fue democracia, entonces muy pocos estaban ganados a la idea de ver el periodo de Pérez Jiménez desde el lado de lo positivo que tuvo. Yo creo que este es el mérito de Freddy y también la valentía y el coraje, ¿no? Porque, claro, como él dice, fui muy cuestionado y tal, pero tengo que hablarlo, tengo que decirlo como historiador, ¿no? Claro, se trata de una etapa muy importante, además porque es muy reciente, si se quiere, ¿no? Y luego todo el proceso de la democracia, ¿no? A partir del año 58, con el Pacto de Punto Fijo, siempre estuvo marcado por la referencia al gobierno anterior, que estuvo caracterizado por
la seguridad nacional, la violación de los derechos humanos, es decir, todo lo que era propio en aquel momento de los regímenes dictatoriales, ¿no? Y gobiernos militaristas. Pero de todas maneras yo creo que lo que debemos estar claro es que para tener una buena comprensión del momento que vivimos hoy en día, siempre es indispensable exaltar y hurgar en episodios importantes como el que significó para el país